Lo primero que vamos a hacer para solucionar este sistema de ecuaciones lineales simultáneas es generar la matriz aumentada partiendo de este sistema que tenemos aquí. Nos va a quedar de la siguiente manera. Lo formamos con los puros coeficientes de las variables, el 2 de la x, el 3 de la y, el 1 de la z y el independiente del 10. De la misma manera formamos los siguientes renglones, 2, menos 3 y 22. Y el tercer renglón, 4, menos 2, 3 y menos 2. Enseguida vamos a partir de formar el primer pivote, que va a ser este número 2, lo tenemos que convertir en un 1. Y enseguida los dos numeritos de abajo, el 2 y el 4, los vamos a convertir en ceros. Para hacer este procedimiento, como vamos a modificar únicamente el renglón donde está el pivote, es decir, lo que vamos a hacer es transcribir los dos renglones de abajo, es decir, el renglón 2 y el 3, igualitos. 2 menos 3 y 22. Y el renglón 3, que es un 4, menos 2, 3 y menos 2. Para convertir este menos 2 en un 1, lo que vamos a hacer es multiplicar todo el renglón por un medio. Un medio es justamente el inverso del 2, para que al multiplicar 2 por un medio nos dé el 1. Entonces la nueva fórmula va a ser un medio del renglón 1. Un medio por 2, 2 medios, que es un 1. Un medio por 3, 3 medios. Un medio por 1, un medio. Un medio por 10, 10 medios, que es lo mismo que 5. Lo que sigue es convertir este 2 en un 0 y este 4 también en un 0. Por lo tanto, este renglón, que es el renglón pivote, lo vamos a transcribir exactamente igual. Y nos va a quedar de la siguiente manera. 1, 3 medios, un medio y el independiente, que es un 5. Lo que enseguida vamos a hacer es convertir este 2 en un 0. Y para hacerlo vamos a multiplicar el renglón pivote por el opuesto del 2, es decir, el renglón pivote por menos 2, y le vamos a sumar el renglón 2. Nos va a quedar de la siguiente manera. La formulita sería menos 2 veces el renglón 1 más el renglón 2. Entonces, de tal suerte que vamos a decir menos 2 por 1, menos 2 más 2, y nos va a dar 0. Y luego, menos 2 por 3 medios nos va a dar menos 6 medios. Menos 6 medios es menos 3, menos otros 3, y nos va a dar un menos 6. Menos 2 por menos 1 medio nos va a dar menos 1, menos 3, menos 4. Y por último, el menos 2 por 5 nos va a dar menos 10, más 22 nos va a resultar en un 12 positivo. Ahora vamos a convertir este 4 en un 0. Lo vamos a hacer multiplicando el renglón pivote por su opuesto, que sería menos 4 por el renglón 1 más el renglón 3. Ponemos la fórmula. Menos 4 por el renglón 1, que es el renglón pivote, más el renglón 3. Haciendo la operación nos va a quedar menos 4 por 1, menos 4 más 4, y nos va a dar el 0 que estábamos buscando. Menos 4 por 3 medios nos va a dar menos 12 medios, que es lo mismo que menos 6, menos 2, y nos va a dar menos 8. Menos 4 por 1 medio nos va a dar menos 4 medios, es decir, menos 2 más 3 nos va a dar un 1 positivo. Y por último nos va a dar menos 4 por 5, menos 20, menos 2, menos 22. Y lo anotamos aquí. Lo que sigue de hacer es que ahora este menos 6 que tenemos aquí lo vamos a convertir en un 1, porque es el lugar donde va el pivote. Como vamos a modificar únicamente el renglón donde está el pivote, entonces los otros dos renglones pasan igualitos, sin modificar. 1, 3 medios, 1 medio y el independiente, que es un 5. Y el renglón de abajo, 0, menos 8, 1 y menos 22. Vamos a hacer este 1 un poco mejor. Y lo que vamos a modificar es justamente el renglón 2, que es donde está el menos 6. Para hacer esta modificación, la formulita sería dividir este menos 6 entre el propio menos 6, o bien multiplicar por menos un sexto el renglón 2.
De esta manera vamos a multiplicar menos un sexto por 0 y nos va a dar 0. Luego, menos un sexto por menos 6 nos va a dar 6 sextos positivos, lo que es un 1. Luego, menos un sexto por menos 4 nos va a dar 4 sextos, que es lo mismo que 2 tercios, ¿sí? Y por último, vamos a multiplicar menos un sexto por 12, que nos va a dar menos 12 sextos, que es lo mismo que menos 2. Y anotamos el menos 2. Ahora toca hacer ceros lo que está arriba del pivote y abajo del pivote. Podemos hacer indistintamente primero o después el 3 medios o el menos 8. Como vamos a buscar ceros, entonces la nueva matriz vamos a conservar el renglón donde está el pivote igualito. Ese no lo vamos a modificar. Y vamos a buscar precisamente hacer 0, primero el 3 medios. Para lograr que el 3 medios se haga un 0, tendríamos que multiplicar el renglón 2, que es donde está el pivote, por el opuesto, que sería menos 3 medios, para sumarlo a 3 medios y nos dé el 0. Entonces ponemos la fórmula. La fórmula para esto va a ser menos 3 medios del renglón 2, que es donde está el pivote, más el renglón 1. Y eso nos va a resultar de la siguiente manera. Menos 3 medios por 0, 0, más 1 nos va a dar un 1. Menos 3 medios por 1, menos 3 medios más 3 medios nos va a dar el 0. Menos 3 medios por 2 tercios nos va a dar menos 6 sextos, es decir, menos 1. Más un medio nos va a quedar menos un medio. Y por último, menos 3 medios por menos 2, menos por menos nos va a dar más. 3 medios por 2 nos va a dar 6 medios, lo que es un 3 positivo, más 5 nos va a dar un 8. Ahora vamos a hacer 0, justamente este elemento que es el menos 8. Lo vamos a hacer multiplicando el renglón pivote por el opuesto de menos 8, que sería un 8. 8 veces el renglón 2 más el renglón 3. Y ponemos la fórmula. 8 veces el renglón 2 más el renglón 3. Y multiplicamos 8 por 0, 0 más 0 y nos va a dar 0. 8 por 1, 8 menos 8, 0. 8 por 2 tercios, 8 por 2 son 16 tercios, más 3 tercios que están aquí, nos van a dar 19 tercios. Y por último, 8 por menos 2 nos va a dar menos 16, menos 22 nos va a dar menos 38. Lo que ahora sigue es justamente hacer este 19 tercios un 1 porque va a ser el renglón donde está el pivote. Aquí tenemos el primer pivote, el segundo pivote, entonces nos falta el último pivote. Como vamos a modificar renglón donde está el pivote, entonces el otro par de renglones pasan igualitos sin modificar. El renglón 1, 1, 0, menos 1 medio y 8. Y el renglón 2, 0, 1, 2 tercios y menos 2. Para modificar el renglón 3, que es donde está el pivote, o para hacer este 19 tercios un 1, tenemos que multiplicar el renglón por el inverso. Como esta es una fracción, hay que multiplicar el renglón por el inverso, es decir, 3 sobre 19. Entonces la fórmula va a ser 3 sobre 19 del renglón 3. 3 sobre 19 por 0 y nos va a dar un 0. 3 sobre 19 por 0 y nos va a dar otro 0. 3 sobre 19 por 19 sobre 3 nos va a dar un 1. 3 sobre 19 por menos 38, ponemos la operación en la calculadora y nos va a dar un valor de menos 6. Lo que sigue aquí es que vamos a hacer 0, el menos 1 medio y el 2 tercios. Por lo tanto, para la siguiente matriz, el renglón de abajo, que es el renglón donde está el pivote, no se va a modificar. Se van a modificar únicamente los renglones en donde están los elementos que quiero convertir en ceros. Vamos a transcribir el renglón 3 igualito, porque es donde está el pivote. 0, 0, 1 y menos 6. Para convertir el menos 1 medio
Para convertir el menos 1/2 en un 0, tenemos que multiplicar el renglón pivote por el opuesto, que sería 1/2. Entonces la fórmula sería 1/2 positivo por el renglón 3 más el renglón 1. Vamos a escribirla. 1/2 del renglón 3 más el renglón 1. 1/2 por 0 nos va a dar 0, más 1 nos va a dar un 1. 1/2 por 0, 0 más 0 nos va a dar otra vez un 0. 1/2 por 1 nos va a dar 1/2 positivo, más menos 1/2 nos va a dar un 0. 1/2 positivo por menos 6 nos va a dar menos 6/2, es decir, menos 3 más 8 nos va a dar un 5 positivo. De la misma manera vamos a convertir ahora el 2/3 multiplicando el renglón de abajo por el opuesto, que sería menos 2/3, y la fórmula sería menos 2/3 del renglón 3 más el renglón 2. Menos 2/3 por 0 nos va a dar 0, más 0 nos va a dar 0. Menos 2/3 por 0, 0, más 1 y nos va a dar un 1. Menos 2/3 por 1, menos 2/3, más 2/3 nos va a dar el 0 que estábamos buscando. Y por último, menos 2/3 por 6, menos 2 por menos 6 nos va a dar 12/3, que eso sería un 4, menos 2 nos va a dar un 2 positivo. El método de Gauss-Jordan en este caso termina cuando logramos hacer los 3 pivotes y el resto de los elementos tanto en la parte de arriba, ceros, como en la parte de abajo, ceros. Únicamente falta interpretar el resultado, es decir, que los renglones que tenemos aquí los convirtamos en ecuaciones. Para hacer esta conversión, lo que vamos a escribir es una x es igual a 5. ¿Por qué eso? Porque recuerden que la columna número 1 representaba la variable x, la columna número 2 representa la y la columna número 3 representa la z. Y la columna de acá a la derecha pues son los términos independientes. Entonces si formamos las ecuaciones es como si nos dijera una x es igual a 5, una y es igual a 2 y una z es igual a menos 6. Entonces nuestra solución del sistema es una solución única con valores para x igual a 5, para y igual a 2 y para z igual a menos 6. Esta es la solución. Y la comprobación pues ya queda a criterio de la persona que esté utilizando estas operaciones. Para comprobar, pues podríamos sustituir los valores aquí en las ecuaciones, en el sistema original. Y cada una de ellas, al sustituir sus valores de x, y, z, nos deben dar lo que tenemos acá, el 10, el 22 y el menos 2.